Hola amigos, buenos días, bienvenidos a su programa Con Seso y Corazón, bienvenidos amigos de Cadena Política, bienvenidos sean todos ustedes aquellos que como yo piensan que el cuerpo es un proceso y no un objeto, que creen que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo, que somos una conciencia que atestigua todo. El día de hoy vamos a recordar una frase dicha por J. Michael Hoff, quien es un militar estadounidense formador parte del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, quien decía esta frase lapidaria: los tiempos difíciles crean a hombres fuertes, los tiempos fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen a hombres débiles y los tiempos débiles hacen a tiempos difíciles. Y así se repite una y otra vez a través del tiempo, un Ouroboros perpetuo que nos condena a recordar que los tiempos y la historia nos hacen comprender el presente, pero también transformar tu futuro. Es con el conocimiento de la historia que puedes predecir lo que va a venir después en tu futuro inmediato. Siempre me he preguntado algo que Yuval Noah Harari, el autor de Homo Deus, de Hombres a Dioses, o bien de Sapiens, ¿por qué los reptiles que vivieron millones de años en la faz de la Tierra no pudieron evolucionar de tal suerte que su estructura cerebral cambiara y generara un neocórtex y un sistema de recompensa cerebral que pudiese explicar el por qué no encontramos pirámides hechas por los reptiles? Porque ellos no pudieron salvarse a sí mismos. Noah Harari, en su libro Primates, Sapiens, perdón, nos dice que él postula dos situaciones importantes. La primera, la cooperación flexible entre individuos de la misma especie. El ser humano es el único ser que no tiene un sistema de cooperación rígida, como por ejemplo las hormigas o los cardúmenes de peces o incluso las catervas de los animales. El humano puede flexibilizarse para cooperar uno con otro, incluyendo a personas que nunca ha conocido en su vida. La segunda es la capacidad de imaginar historias de manera colectiva. Esto es extremadamente interesante porque sabemos que los reptiles solamente trabajan a través de instintos. Ellos solamente buscan saciar su hambre, el frío, el regular la temperatura con esto, por supuesto, el evitar depredadores mayores que pudieran terminar con su vida, pero no tienen una estructura emocional, ni siquiera rudimentaria, que les permitiera experimentar un poco de culpa al cazar un animal. Jamás un cocodrilo sentirá tristeza por haber despedazado una gallina. Jamás una serpiente sentirá tristeza al atacar a una especie inferior. Y es por eso que el ser humano o los mamíferos desarrollamos un sistema de recompensa cerebral que permite tener emociones básicas, que éstas pudieran formar vínculos. Esto nos permitió ya un sistema de comunicación en base a preferencias y en base a recompensa. La recompensa siendo, por supuesto, el amor. Se dice que uno de los antepasados que nos hicieron ver que las sociedades estaban destinadas a cooperar unas con otras y que era por eso que el Sapiens había evolucionado del Australopithecus, era haber encontrado un hueso de fémur completamente reparado de hace miles de años. Eso nos hizo ver que un ser humano en un determinado momento de la historia había tenido la paciencia, el tiempo y la osadía de permanecer a lo largo de un ser similar a él para cuidarlo.
Les pongo en contexto, una fractura de fémur tarda más o menos unos 4 a 6 meses para sanar con una fijación adecuada y un instrumento de inmovilización pues aceptable. Pero imaginemos en aquellas etapas un entablillamiento rudimentario con algunas ramas o algunas raíces que pudieran estabilizar al miembro. Tuvo que haber a alguien que tuviera la paciencia de llevar alimento, de cuidarlo de los elementos, de evitar depredadores. Y eso solamente puede ser dado por el amor. Noah Harari entonces dice que habiendo tenido estos vínculos tan poderosos, el cerebro humano evolucionó un poco más y de esa manera creó vínculos más poderosos que permitió una cooperación más estrecha y pudo hacer que el cerebro empezara a desarrollarse de otra manera, empezara ya a crear estructuras muy especializadas que permitieran hacer ya funcionamientos muy complejos, operaciones muy complejas cerebrales, neuronales. Y así se crea el telencéfalo, la parte más novedosa del cerebro que controla ya estructuras muy evolucionadas, como por ejemplo la memoria, el juicio, el cálculo, el raciocinio. Esto permitió al hombre, entre otras cosas, percibir su realidad de otra manera y pudo imaginar una forma de comunicación entre ellos, formando así un idioma rudimentario. El idioma, ya hemos hablado muchas veces, determina quién tú eres, porque determina cómo percibes la realidad. Es el idioma el que nos permite crear lo que nosotros conocemos como tiempo. Al conocer un pasado, un presente y un futuro, le damos incluso la dirección de la flecha del tiempo. Y hacemos, hasta que se descubrió la mecánica cuántica, que no pudiésemos regresar jamás. Pero esto no se quedó solo ahí. El cerebro siguió evolucionando y permitió imaginar aún más. Imaginar estructuras fabulosas que le dieran sentido a su vida. Y fue el amor a sus creadores o a lo que ellos creían sus creadores, el sol, los astros, las estrellas, la tierra, el fuego, que empezaron a hacer estructuras que le pudieran dar una celebración a esta fe. Y así, amigos míos, creamos las pirámides, creamos los templos colgantes de Babilonia, los jardines colgantes. Creamos estructuras maravillosas que ya hace 4000 años antes de Cristo estuvieron presentes gracias a esa imaginación colectiva de la que habla Noah Harari. Él nos dice que al todos ponernos de acuerdo en creer determinadas situaciones, podemos crear estructuras cerebrales complejas de pensamiento que pueden hacer que se crea algo que se llama realidad social. La realidad social, amigos, nos dice que el cerebro está codificado para pensar diferente. Piénsalo, el cerebro está preso en una caja negra donde no puede él percibir la realidad, al menos no como tú y yo la vemos. El cerebro se comunica a través de los órganos de los sentidos, a través de la vista, de la audición, del olfato, del tacto, también del sentido de propiocepción que nos permite saber en qué parte está nuestro cuerpo, o también el sistema termorregulador o el sistema de vibración, etc. Podemos captar la realidad, pero ¿es una realidad completa? Pues no, porque el cerebro solamente percibe fotones transformados en señales bioeléctricas y estas a su vez interactúan con recuerdos para generar una realidad. Esto permite que cada uno tenga una realidad diferente, pero si varias personas coincidimos en crear algo similar, entonces podemos crear cosas como la religión.
en donde todos establecemos reglas estrictas acerca de códigos de moral que no existen en realidad, pero que nosotros acordamos darles un peso específico e incluso un castigo divino. Pero también podemos imaginar estructuras de intercambio tan complejas que vayan desde metales escasos como el oro, la plata y el cobre, que durante años y siglos normaron la conducta de intercambio, pasando también por granos, animales, el simple trueque, a llegar a estructuras mucho más complejas, como monedas fiduciarias, en donde se cree que un pedazo de papel que no ostenta valor alguno, nosotros, confiando que el país emisor cumpla con estándares de crecimiento económico, le damos un valor a un papel que no lo tiene, y todos coincidimos en que así es. Imagínense, tremendamente increíble es cómo el cerebro puede alucinar una manera de comunicarnos y coincidir para crecer. Noah Harari menciona en su libro Sapiens que ese pudo haber sido el origen de la explosión y la biodiversidad que presentó el ser humano y que le permitió desde hace ya miles de años estructuras de lenguaje y de cooperación tan complejas que permitiera el crecimiento de civilizaciones de rudimentarias como la de Jericó hace 10.000 años antes de Cristo, hasta Babilonia, en donde los jardines colgantes ya hacían ver una cultura evolucionada, una cultura madura. Noah Harari comenta que es esta capacidad imaginativa lo que hizo que estas sociedades incipientes como Babilonia creara líneas imaginarias en el territorio más allá de las montañas evidentes o de los ríos que corrieran por ahí, para marcar territorios que generaran países y después naciones, para finalmente formar continentes, que sabemos que los países no es más que una arbitraria normatividad de limitantes topográficos, geográficos, que permiten dar la división entre dos naciones, pero que en realidad no existen. O que hablemos de las culturas que dan origen a países y a naciones, que pueden dar origen a radicalismos y a dogmatismos que puedan generar revoluciones. Pues es esta capacidad del cerebro de crear realidades sociales lo que, a juicio de Noah Harari, permitió el crecimiento exponencial que hoy tiene la humanidad. Eso y una cooperación flexible que no tienen otros animales cuyos cerebros no tienen este neocórtex, permitió que el ser humano pudiese ser el que ahora es. Pudiera evolucionar a un primate pensante que puede imaginar viajar a las estrellas y que colectivamente crea una especie de egregor, una psicosis colectiva, en donde una nación completa destina sus mejores mentes para crear un cohete que pueda llevarte a un satélite que orbita alrededor de la Tierra. Y en solo una década, poder pasar de estar en este suelo como nuestra única realidad posible, a llegar y ser colonizadores de las estrellas, a volvernos una generación más cercana al tipo 1 según Kardashev, a una humanidad que pudiera salvarse a sí misma, y que si esta tierra se viese atacada por seres extraterrestres o bien puesta en jaque por un meteorito destructor, pudiésemos emigrar
al menos unos cuantos de nosotros, que pudiesen colonizar un planeta distante y de esa manera perpetuar nuestra especie. Noah Harari complementa su libro Sapiens con el libro Homo Deus, que menciona de hombres a dioses, y plantea que el hombre puede llegar a algo más, que esta estructura cerebral maravillosa que nos ha permitido en esta generación acceder a la Luna, ponernos como meta viajar a Marte, tener la tecnología para poder desviar asteroides que a su debido tiempo pudiesen ser desviados de una manera sutil para no impactar la Tierra, y que podríamos obtener los recursos energéticos necesarios para satisfacernos a nosotros y a nuestras generaciones futuras si obtuviéramos la energía de nuestro globo terrestre en su totalidad. Pudiésemos, dice Noah Harari, aspirar a ser dioses. Y Noah Harari menciona muy claro que es la capacidad imaginativa del ser humano lo que podría lograr este milagro. Si el ser humano colectivamente inicia por cuidar su planeta natal y dejar de destruirlo con contaminantes, podríamos evolucionar a una civilización tipo 1, según Kardashev. Y menciona Noah Harari que sería nuestro ímpetu, nuestra capacidad imaginativa, nuestra única limitante para poder soñar y conquistar no solamente este planeta en su totalidad, no tener una armonía geopolítica y social suficiente para sustentar a cada habitante de este planeta como lo que somos, una misma especie que ha evolucionado de manera tan diversa que nos hemos creado una realidad social que nos ha puesto en el jaque de la destrucción. Porque si no entendemos que la cooperación es la única salida para poder salvarnos como especie, Noah Harari nos dice que estamos condenados a sumirnos en la extinción. El ser humano debe de ser capaz de volver a coexistir de manera colectiva para generar nuevas reglas de comunicación, nuevas reglas de interacción que permitan tener una sostenibilidad para todos los habitantes del mismo planeta y de esa manera evitar perecer como tantas especies previas en este planeta. Tenemos que pensar colectivamente e imaginar colectivamente un futuro en donde no existan naciones, en donde no haya fronteras, en donde no haya razas, donde no haya lenguas, en donde solamente hay una misma especie que es el primate evolucionado, que a diferencia de los reptiles, no pudieron llegar a salvarse a ellos mismos. Noah Harari dice que está en nuestras manos poder cambiar esta situación e imaginar un futuro en donde nosotros comandemos las riendas, donde no solamente podamos emigrar a otros planetas y comandar nuestra perpetuidad genética. Él dice aún que podemos evolucionar hasta crear una realidad alternativa. ¿Y por qué no? Como lo dijo Robert Lanza, crear una realidad completamente nueva. Noah Harari es un autor que simbra mi pensar, porque me hace entender que el ser humano ha sido una especie privilegiada por un sistema de emociones codificado, de tal suerte que permita contemplar estructuras emocionales tan complejas que generen vínculos indivisibles.
que puedan probar en esta tierra material que el entrelazamiento cuántico es posible. Porque si tú crees que a diferencia de otras especies, el ser humano es capaz de amar de una manera tan profunda, de sentir que las almas se entrelazan entre sí, que el tacto puede desarrollarse para sentir otras propiedades, que el olfato puede percibir otras tonalidades, otras aromas, que los ojos pueden percibir otras tonalidades y que los sonidos pueden transformarse en bellas notas musicales con la persona adecuada, comprenderás que el amor es la invención que nos permitió prevalecer y desarrollarnos siguiendo las leyes darwinianas. Es decir, la manera de pensar de Noah Harari no pone en jaque el método científico. Él explica que son actitudes perfectamente concebidas por la naturaleza, pero que el ser humano fue capaz de aceptar, lo que hizo que pudiéramos evolucionar a un neocórtex tan poderoso que permitiera crear realidades colectivas, realidades sociales, que crearan estructuras como el dinero, los países, las fronteras, las lenguas, las razas, pero que ahora han venido a sembrar caos, porque queremos ser tan individuales, porque queremos blindar tanto a nuestra nación, porque creemos que nuestra religión es la única que debería de prevalecer y que todas las demás son inadecuadas, lo que nos ha metido en este embrollo. Hemos olvidado lo que una vez fuimos, una sola especie. Los dinosaurios no se concebían o no se sabían que uno era un pterodáctilo o el otro era un tiranosaurio rex. Para ellos, todos era lo mismo. Todo su sistema era preconcebido a través de sus instintos. ¿Eres una presa o eres un depredador? No había más. Somos nosotros lo que hemos creado esta estructura social tan compleja, esta forma de pensar tan elaborada, que nos hemos creído la historia. Y ahora verdaderamente creemos que nuestra nacionalidad es lo que determina lo que vamos a hacer, que nuestra lengua debe de prevalecer a otras que son inferiores. Debemos de entender que la cooperación entre habitantes de la misma especie, esa cooperación flexible que nos ha permitido y nos permite seguir creciendo, es la misma que nos está destruyendo. Tenemos que volver a creer que somos tierra viviente, que venimos todos y emergemos de esta tierra y que generamos gracias a esta estructura cerebral tan evolucionada y que gracias al amor fundó este neocórtex tan especial que te permite imaginar lo que tú desees. Que sea ese motor el que nos permita volver a creer que somos una sola unidad y que solamente así, a través de la cooperación flexible, a través de valores cualitativamente poderosos, es como podremos salvarnos a nosotros mismos. Y de una vez les digo que el próximo programa se tratará acerca de algo que va muy ligado a esto. Ortega y Gasset, quien va a ser el tema de nuestro próximo podcast, decía: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí mismo. Poderosas palabras que explican mucho de lo que veremos en el próximo podcast. Pero por ahora te dejo esta reflexión de Noah Harari, que con su libro Sapiens y la continuación Homo Deus nos permite volar
y nos permite entender por qué esta especie fue la privilegiada entre muchas otras, entre otras más fuertes, entre otras más diversas, entre otras más capaces. Pero saben lo que nos salvó es que nosotros éramos empáticos y teníamos la capacidad de amar de una forma tan profunda que el tiempo, la distancia y el espacio nunca será motivo para separar. Somos moléculas entrelazadas, somos átomos que una vez estuvieron unidos y que nosotros olvidamos. Es solamente a través de estas emociones, de estos sentimientos, de este amor, que podrás volver a reconectar con tu verdadera esencia. Gracias y que tengas una excelente mañana, amigo de Conceso y Corazón. Bendiciones.